Cristina Maistegui es abogada, especializada en desarrollo sustentable y asesora en el Senado. Coordinadora y fundadora de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental, fue titular de Ambiente en la Defensoría del Pueblo. Bueno, estamos acá con Cristina. Cris, muchas gracias por acercarte, por venir. Gracias a vos, a ustedes. Estamos en un año electoral y por ende preguntarte si frente al ambiente y al cuidado, a la conservación del ambiente, el votante debe tener eso en consideración, si pesa a la hora de ejecutar el voto. Bueno, por ahí eso habría que preguntárselo a los encuestadores, pero yo creo que hay que hablarle a los jóvenes, porque evidentemente las y los jóvenes tienen mucha sensibilidad, tienen mucho más entendido que hay que comprometerse y que hay que mejorar el lugar en donde nos toca vivir. Bueno, yo de hecho participo de un colectivo de mujeres y de géneros diversos donde estamos comprometidas con hacer una revolución ambiental este año y el pasado y el año que viene, pero esa revolución ambiental desde el derecho, desde la democracia, ¿no? Donde cada poder del Estado asuma su rol, donde el sector privado también se comprometa en ese cambio, en esa necesidad de dar sustentabilidad a todas las actividades. Y nos encantaría que en este año electoral eso entre en el debate. Por ejemplo, bueno, si podemos llevar a la Cámara de Diputados o al Senado candidatos o candidatas que lleven la bandera ambiental de la sustentabilidad, ¿no? Esa bandera del equilibrio entre protección ambiental y producción, porque obviamente creemos que hay que hacer una Argentina sustentable, pero con inclusión social, con las necesidades de argentinas y argentinos. Tenemos que salir de la coyuntura, poder mirar los temas de largo plazo. Fíjate una cosa, la Ley General del Ambiente que se sancionó en el 2002 venía discutiéndose desde 2-3 años antes y en el 2001 fue sancionada en la Cámara de Diputados y después en el Senado. Quiere decir que lo de corto plazo no nos tiene que sacar de la ruta de la mirada de mediano y largo plazo, que es urgente además. Recién lo mencionaste un poco, transcurrieron efectivamente 20 años de la Ley General del Ambiente. Quería preguntarte qué cambio de paradigma crees que provocó, sobre todo en los profesionales del derecho. Bueno, nada más ni nada menos que ambientalizar el derecho. Hoy creo que podemos tener esa satisfacción, porque es una ley que primero construyó saber, consolidó saber ambiental, que era algo que no teníamos antes de esta norma. Y después se explayó desde la ley, se fue hacia la jurisprudencia. Hoy hay muchos fallos, como el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es la propia letra de la ley llevada a un caso concreto. Además de consolidar el saber, empieza a expandirse transversalmente hacia todas las actividades, tanto en el Estado como en la actividad económica. Claro, todavía no hemos llegado a que sea absolutamente acatada, porque siempre tenemos esa dificultad, ¿no? Pero el derecho, sin duda, el derecho ambiental crece, se consolida sus herramientas. Nadie discute hoy las herramientas de gestión ambiental que son indispensables. Se puede discutir, bueno, si usarla más o menos, si está bien hecho o mal hecho un estudio de impacto, pero ya nadie duda de que el estudio de impacto ambiental es una obligación, que el ordenamiento ambiental es una obligación. ¿Y qué decirte del daño ambiental? Ese concepto del daño ambiental como daño ambiental colectivo, que hace que salgamos de la dimensión individual, de la preocupación del individuo, la persona o la mujer, sino que vayamos hacia lo colectivo. Eso sale de la Ley General del Ambiente, que hace como una interpretación del texto constitucional. ¿Y cuál es la importancia de que ese concepto esté dado en la ley, en ese capítulo de daño ambiental? Justamente es lo que hace, porque para pensar en colectivo hay que pensar en muchos, hay que pensar en políticas, hay que pensar en sociedad, en términos no de individualismo, sino de sociedad. Y eso se logra con la Ley General del Ambiente a partir de la definición que se da, ¿no? Y el otro punto muy importante es en la relación entre la nación y las provincias, que empieza a lograrse que haya una intención de hacer políticas homogéneas a través de las leyes de presupuestos mínimos, que todas se basan en la Ley General del Ambiente. Todas las normas, los decretos, muchísimas acciones hoy se basan en este texto legal. Ahora hay que defenderlo. No es fácil la tarea en el día a día. Y los que están en los puestos hoy de lucha, tanto a nivel de organizaciones no gubernamentales como en el Congreso, lo sabemos bien.
Y en esta articulación entre justicia y ambiente, ¿crees que está lo suficientemente profundizada o crees que todavía está un poco escindida? ¿Y cómo crees que hay que trabajar justamente esa complementariedad? Bueno, creo que la justicia hizo un trabajo en estos años a partir de reconocer que esas leyes están. Creo que no tiene que excederse, no tiene que ir más allá, ¿no? La justicia debe aplicar las normas que en democracia sancionan el Congreso, en este caso el Congreso Nacional, o si son con legislaturas provinciales. Y a veces eso hay que recalcarlo, ¿no? Si bien hay una creación que siempre tienen un margen los jueces y las juezas, además hay una tradición de haber innovado, de haber reconocido derechos, pero hoy es muy importante para nuestros procesos sociales y económicos y además para la protección de la biodiversidad, es muy importante basarse en la ley y que podamos construir entonces sí desde cada poder de la democracia de nuestra nación, cumpliendo un rol, ¿no? Así construimos democracia ambiental y democracia en todo con mayúscula. Sabemos que en los últimos años se ha avanzado muchísimo, pero te quería preguntar cuál crees que es el gran pendiente en materia de legislación ambiental. Uy, bueno, hay muchos pendientes. Hay una agenda que ya viene desde que justamente sale la Ley General del Ambiente, que ahí se menciona, por ejemplo, la instrumentación del fondo, un fondo de reparación ambiental. Se menciona también en la ley que hay que sacar una ley de evaluación de impacto ambiental, que sea una norma de presupuestos mínimos, que sea común a todas las jurisdicciones provinciales, porque bueno, ahí hay mucho debate, mucha diferencia en la aplicación de los estudios de impacto y esa norma cuesta sacarla. Cuesta sacarla además por la discusión entre el rol de la nación y el rol de las provincias en esa cuestión. Derechos como el derecho al agua hoy son esenciales porque evidentemente el calentamiento global está poniendo en estrés hídrico bueno, todos nuestros sistemas de vida, tanto los humanos como los de la naturaleza. Más de la mitad del país con estrés hídrico. Con estrés hídrico. Se habla mucho de la sequía productiva y no se está hablando de la sequía de los y las habitantes de la Argentina que tampoco tienen agua en sus pozos para beber. Muchos lugares hay donde no hay red de agua potable y está faltando el agua y ahí solamente el ciudadano común tiene que ir a hacerse su pozo a la napa subterránea. Y eso no se está hablando como se debe, son perforaciones carísimas. Bueno, el tema de residuos hay que profundizarlo, ¿no? Hay una ley nacional de residuos industriales que todavía no está reglamentada, hay una ley pendiente de cómo gestionar mejor los envases, ¿no? La gestión ambiental de envases sin duda. ¿Y sabés qué? Hay una norma que no se habla, que tiene que ver con cuánto vale el patrimonio natural, cuánto valen nuestros bienes naturales. Hace muchos años, siempre digo, veníamos tratando de evaluar esto, ¿no? Porque se habla del PBI, del Producto Bruto Interno de los países, y se mide en billete, se mide la moneda, se mide en dinero. Pero no estamos evaluando cuánto vale el agua cuando, por ejemplo, exportamos granos, que se llevan un montón de agua. Claro. O cuánto vale el semen de una especie en extinción, o cuánto valen cada uno de los bienes naturales que por ahí disfrutamos. El aire, hoy disfrutamos de aire limpio aquí en este hermosísimo lugar con ustedes, pero el día de los incendios esto no estaba así tan lindo. ¿Y qué hacemos si no tenemos aire? ¿Cuánto vale? Bueno, eso se llama contabilidad del patrimonio natural, se puede legislar sobre eso y eso le daría una mirada a cada una de las naciones muy diferente desde lo legal de realmente cómo me da la cuenta, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale cada una de esas cosas? La montaña, ¿cuánto vale una montaña? ¿Cuánto vale un árbol? ¿Cuánto vale la sombra de un árbol en un contexto de calentamiento, ¿no? Con las temperaturas que estamos teniendo? Bueno, no quiero mencionar todo lo que integra nuestro bien. Muy interesante. Si te parece, hacemos un breve corte y volvemos en la segunda parte. Perfecto. Seguimos con más Ambiente y Medio.
Bueno, bienvenidos a esta segunda parte. Nuestra mismísima Constitución Nacional habla del cuidado de la naturaleza. Y te quería preguntar justamente eso. ¿Cómo es que pasamos de esa idea base que está en la cuna de nuestros orígenes, que es cuidar la naturaleza, a tardar tanto en generar leyes y aún más en generar políticas fundamentales de Estado? Bueno, ambientalizamos el derecho, pero no ambientalizamos la economía. Todavía nos falta mucho dar esa lucha a nivel económico, no solamente en nuestro país, que es nada más que un pequeño espacio dentro del planeta, sino cada uno de los países y el conjunto del sistema económico mundial va muy al revés. Escuchábamos hace poco debates del calentamiento global en el Foro Económico de Davos, pero ninguno se bajó del jet privado para ahorrar y se tomó el velero, ¿no? Como a lo mejor hacen otras dirigentes mundiales. Entonces, evidentemente, hay una revisión que es humana, que es individual, que es colectiva. Lo económico todavía nos falta un montón. Afortunadamente el derecho lo tenemos como un aliado, hoy es un plus que tenemos como país. Argentina está preparada desde el punto de vista jurídico para dar esas batallas, las batallas del siglo XXI, como yo les suelo llamar, y hay mucha gente dispuesta a dar esas peleas, muchas y muchos que estamos dispuestos a dar esas peleas, que además tienen que ser desde el diálogo, porque también hay que construir en base a los principios de progresividad, de diálogo, de equidad, ¿no? Y eso lo podemos hacer. Por eso también una de las estrategias que necesitamos para que haya sustentabilidad es que haya caminos de encuentros entre los sectores sociales, los sectores económicos, los sectores políticos, para que a través del diálogo y los compromisos esos cambios se logren y sean duraderos. 20 años en la vida de una nación, o sea, a lo mejor en la vida mía fue un montón, o en la vida de otros también, pero en la vida de una nación no es mucho, claro. Es poco, o sea, sobre todo analizando el contexto mundial. Estamos yendo, digamos, en contra de la corriente, para decirlo clarito. Estamos yendo en contra de la corriente. ¿Cómo no nos va a costar este trabajo, no? Claro, exactamente. El desgaste que tenemos en el día a día. Pero bueno, hay que hacerlo con convicción, con fuerza, se puede, y el derecho es un aliado. No es lo único, es una herramienta, pero ¿la ley qué es? La ley es una política legitimada, está votada, ya está, en democracia se votó, se ganó, esta es la norma. Entonces se transforma en una conducta obligatoria, exigible, y por eso digo que ahí tenemos un gran aliado. Luego hay que hacer la revolución mental, que llega al corazón, como decía Yolanda Ortiz, y a los operadores económicos desde el rol del Estado, que esto es otro de los mensajes muy importantes que nos deja la legislación ambiental de Argentina, y desde este tema del rol del Estado, que en la legislación ambiental tiene un rol muy importante, tanto el Estado nacional como el Estado provincial como el municipal. ¿Por qué? Porque se establece que el Estado es quien debe conducir esos destinos sociales. En muchas de las leyes se establece que el Estado tiene que fijar los planes nacionales de determinadas cosas, por ejemplo, de gestión de residuos, del Plan Nacional Hídrico, del Plan de Ordenamiento Ambiental, ¿no? Ese es el rol del Estado que se prevé en la legislación en Argentina, que en otros países no está. No es lo mismo hacer una declaración jurada diciendo, ay, yo contamino 5 y resulta que después contamino 5.000. Claro. Y ese rol del Estado, eso es lo que a mí me gustaría decirle por ahí a los y las jóvenes en el año electoral, ya que me habías preguntado. Bueno, acaba el mensaje entonces. Muy bien, acaba el mensaje. Pensemos que hay muchos cantos de sirenas y con cabezas despeinadas que a lo mejor endiosan al mercado. Y quiero decirle a los jóvenes que con el mercado no va a haber condiciones ambientales. El mercado lo que va a hacer es justamente promocionar ganancias. Cada uno quiere exacerbar sus ingresos y ganar más. Si no estamos desde el Estado generando condiciones y condicionamientos y acompañamiento para que el sector privado se acomode y mejore en su sustentabilidad, eso no va a ocurrir. Y los jóvenes y las jóvenes van a quedar decepcionadas si no buscan, digamos, ideologías donde el rol del Estado esté marcado, se apoyen la ley, porque la ley es lo que garantiza la igualdad ambiental y la igualdad ante la ley. Y bueno, eso hay que pensarlo bien este año. Haya o no debates públicos, pero hay que saber, más allá de las palabras,
que, bueno, que hay ideologías que no van a protegernos y no van a proteger el rol del Estado, sino que al revés, lo van a debilitar, le quitan presupuesto, le quitan recursos humanos y desvalorizan absolutamente ese rol. Estoy profundamente de acuerdo, me quedo con eso y me quedo también con el derecho como aliado, que me gustó mucho como frase. Primero vamos a pedir esto muy que bien. viene acá, porque vamos a pasar al otro tema, que es mujeres. Muy bien, gracias. A la red de mujeres. Contanos un poquito qué motivó la red de mujeres de diálogo ambiental. Bueno, formo parte de este colectivo de mujeres y de diversidades, de géneros diversos, que justamente queremos, por un lado, poder visibilizar el rol, la visión, el carisma o la forma de ser que nosotras tenemos para hacer las cosas, que no necesariamente es igual, sino que más bien suele ser diferente, ni mejor ni peor. Queremos visibilizar, queremos lograr una mayor valorización de los espacios para nosotras, porque evidentemente, si bien hoy se ha avanzado en algunos terrenos, como por ejemplo en la ley de equidad de género, en la conformación de las listas de la Cámara, de los representantes al Congreso. Por ejemplo. Sin embargo, cuando vamos a mirar cuántas intendentas hay, por ejemplo en el AMBA, apenas el 17% son mujeres y el 83% son hombres. Quiere decir que hay techos, hay limitaciones. ¿Por qué no mayor presencia, mayor espacio para que las mujeres podamos poner nuestro sello en las gestiones, en el Congreso? Bueno, y además unir, otra cosa que nos une y que nos interesa mucho es poder acercar a la ciencia con la política y con la gestión. En nuestra red tenemos representantes de ámbitos científicos, de ámbitos de gestión, de ámbitos sindicales, de ámbitos de comunicación, de medios de comunicación. Y bueno, esa idea de poder tejer, ¿no? Unir esas interfaces para lograr la transdisciplina, el debate interdisciplinario y lograr las soluciones colectivas, bueno, es una de las cosas que más nos mueve. Para que haya, ¿por qué no, más Yolanda Ortiz en un futuro? ¿Por qué no? Sí. Y más mujeres empoderadas, mujeres ambientales empoderadas. Mujeres ambientales, gracias. Muchas gracias por tus palabras. Un Qué placer. placer. Y bueno, nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.